Muy buenas tardes o noches, onironautas. ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando súper bien. Si no, pues hay que aguantar y pues a entrenar la mente y el espíritu. ¿Cómo están? Pues aquí con otro video, con otra entrega en cuanto al canal de Onironautas. Bueno, aquí sí vamos a tratar un tema más específico, más establecido, más estructurado. No nos vamos a divagar tanto como siempre. El tema en específico sería el guerrero espiritual y vamos a hablar sobre el guerrero espiritual, digamos en general, hasta pues llegar a lo que es nuestro México, ¿no? Y Latinoamérica. En Occidente y en todos esos países, hoy países, antes culturas y etnias, que son más, ¿cómo decirlo? Que son no cristianizados y más tribales. ¿Qué quiero decir con tribales? Bueno, en la antropología se define como ese tipo de civilizaciones que todavía no tienen o nunca tuvieron una estructura tan formada, ¿no? Como lo fueron otras culturas, ¿no? Aunque esto es más etnocéntrico que otra cosa, tenemos que tener en cuenta que pues, se toma en la historia universal como cultura estructurada, bueno, a los occidente, ¿no? Y a las aldeas o digamos comunidades que se establecían por gobiernos, leyes y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, supongamos como culturas tribales, ¿no? Cultivo muchísimo más este apartado, este tema respecto a el chamanismo o la disciplina espiritual, ¿no? Tampoco yo soy un experto, ¿no? Como en el camino del guerrero, que domino más el tema, pero se me hizo un tema interesante en Onironautas para establecer una base en cuanto al canal. El onironauta, el guerrero espiritual, el guerrero chamánico, el guerrero de los caminos oníricos o como quieran llamarlo, pues es aquel persona que practica lo que practica. En este caso practicamos artes marciales, pero pues puedes practicar cualquier deporte, ¿no? O tal y como en la película El Camino del Guerrero, incluso así se llama, ¿no? Me parece que es un gimnasta olímpico que empieza a aplicar cierta filosofía en cuanto a algunas posturas espirituales y mentales, ¿no? Oníricas también en cuanto al camino del guerrero, ¿no? Y qué propósito tenía acerca del dominio de sus emociones, de sus frustraciones y bueno, el dominio también de su ego, ¿no? Que ahí se marca muchísimo en la película. Bueno, ese es un ejemplo trivial, pero vamos a manejarlo de otra forma. Como tal, en la actualidad, bueno, tenemos como referencias al guerrero espiritual como Shaolin en Asia, ¿no? El monje budista, ¿no? Que encamina más su filosofía hacia no violencia, no agresión, pero en caso de necesitar defender algo, pues lo hacen, ¿no? Y cultivar muchísimo la meditación y ciertas prácticas que los lleven a un nivel onírico, mental, que les permita superarse, ¿no? Internamente, bajo ciertos códigos, ¿no? En Asia lo manejaban muchísimo más estructurado, ¿no? El yin y yang, el ego, ¿no? Y todas estas cuestiones de las dimensiones oníricas en la meditación, ¿no? Empezando por la India, ¿no? Los Vedas, tanta infinidad de dioses que tienen los Vedas, los hindús y todos estos de la cultura hindú, ¿no? En Asia pues hay dioses que es como la parte pagana. En cuanto a Japón, China tienen sus dioses paganos, pero también luego en la llegada del budismo pues llega esta disciplina, ¿no? Más austera, más específica o centrada en Buda, ¿no? Aunque después, bueno,
mezclan sus leyendas y todo esto con el budismo. Pero eso, bueno, ese será otro video, como digo siempre, ¿no? Ahora vamos a seguir con lo que es el guerrero espiritual en Occidente. Curiosamente, bueno, en Occidente tenemos algo que pasó en todas las culturas, que fue la imposición del cristianismo, ¿no? Entonces, pues esto deterioró bastante el concepto de este apartado, de este tema, pero vamos a poner como referencia primordial, hablando y haciendo referencia a Planeta Totem. Un saludito a Alex Dragon y un abrazo. Pues vamos a manejar como primer ejemplo a los vikingos, ¿no? Que tenían un concepto pues del cielo muy extraño, no muy similar, como su cultura se debió mucho más a la guerra para su economía, o manejar su economía tribal, porque aunque era considerado una civilización, era una civilización bárbara, ¿no? Así le comentaban los romanos, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente encontramos similitudes extrañas entre los vikingos, los espartanos y los samuráis, ¿no? Ellos creían que en la batalla se obtenía una gloria espiritual, ¿no? Al contrario de otras posturas más actuales que pues prácticamente para el budismo pacifista, y el cristianismo pues no es bueno, pero para el budismo zen no es algo malo, y menos para los vikingos y los espartanos, ¿no? El morir en batalla era la gloria más grande, ¿no? Te llevaban a un lugar en donde había gloria, ¿no? En este caso nada más los vikingos le llamaron Valhall o Valhalla, y bueno, eso conocemos como el cielo de los guerreros, ¿no? En donde al morir de una forma específica, no era así como de voy a morir matando, ¿no? O haciendo daño, no, o sea, era en una forma específica, morir valientemente en batalla, defendiendo pues a personas inocentes, a tu pueblo, a un ideal, ¿no? Tenía todo esto, incluso en el Bushido también viene, ¿no? Venía así como peleando, ¿no? Luchando valientemente contra la opresión o la dictadura o la tiranía, pues eras el contraparte de lo malvado, o de lo que en ese momento podríamos decirlo como malvado y gloria, ¿no? Y entonces obtenías la gloria, y esa gloria y honor te llevaban a un lugar onírico, ¿no? En donde pues tenías ciertas ventajas y podías hacer lo que todo guerrero quería, ¿no? Suena muy bonito y me encanta esa alegoría, esa filosofía de los vikingos, ¿no? Y de las otras culturas que también se asemejan a ellos. También me parece que los mongoles también pensaban similar, aunque un poquito menos elaborado, y bueno, tenemos el ejemplo a Genghis Khan y toda la gloria de su conquista, ¿no? En todo el territorio, que fue pues, de prácticamente Asia y Norte de Europa, ¿no? Y bueno, parte de lo que después fue el dominio del Imperio Romano. Pero bueno, no nos vamos a profundizar en ello. Seguiremos con el punto más importante. Podemos tener con referencia a estas culturas que tenían pues un concepto del guerrero muy diferente a lo que conocemos hoy como religiosidad o espiritualidad, ¿no? Para ellos no era un pecado o no era algo malo defender, ¿no? La vida, mantener ese principio de equilibrio en el que yo estoy de alguna manera defendiendo, no estoy matando sin razón, o no estoy lastimando sin tener como referente principal la vida, ¿no? Defender mi integridad, ¿no? Bajo este punto, bueno, vamos a entender que esta filosofía estaba muy centrada en las culturas que tenían la guerra como principal modo de económico, ¿no? Tengo que entender que este es un canal de este tipo de temas, y bueno, en el comentario pueden dejar si no pues están muy de acuerdo. Se abre debate o a cualquier tipo de plática, ¿no? Sobre todo con el respeto que se debe de todos, ¿no? En este canal es así, ¿no? Y
respetables las posturas más pacifistas y este tipo de cosas. Mis respetos para todos, ¿no? Pero bueno, en Occidente pasa algo extraño. Podemos tomar en México como el guerrero jaguar, el guerrero águila que había mencionado en una anterior video, y estos eran prácticamente la cúspide de nuestra civilización mexicana, que después fue conquistada, ¿no? Guerrero jaguar y guerrero águila de los mexicas, y Ekbalam en los mayas, ¿no? Había cierto dominio de esas culturas hacia las otras, ¿no? Los aztecas no recuerdo ahorita cómo llamaban a sus guerreros, pero bueno, todos tenían un símbolo, ¿no? También los incas lo tenían en el sur, y también en Centroamérica debía de haber un concepto, ¿no? Y me parece que en el norte eran los moicanos y los sioux, y todos tenían como su llamado de guerra, el toro sentado, y tenían ciertas denominaciones para los guerreros, ¿no? En este caso de animales, ¿no? Haciendo alusión al planeta Totem. Me parece que también los siberianos y algunas culturas de los alrededores de los vikingos también manejaban ese tipo de conexión, ¿no? Con la naturaleza, con los animales y todos estos temas, ¿no? Y bueno, el guerrero espiritual era aquel que podía de alguna manera mantener una disciplina, en este caso los de acá de América Latina, bueno, y América del Norte, tenían mucho ir con los chamanes, ¿no? Los brujos o los nahuales, o como quieras llamarlo. Cabe señalar que no eran lo mismo, pero bueno, pongámosle chamán, ¿no? Incluso hay muchas referencias en el libro de Carlos Castañeda, Las enseñanzas de Don Juan, y otros libros que enseñan el arte del chamanismo. Y bueno, son, digamos, escritos que dejan la herencia de nuestro legado, ¿no? Del legado del... Bueno, hablo o digo nuestro legado, porque bueno, ya aunque seamos mestizos, pues tenemos ese legado, ¿no? En parte de lo que fueron los mesoamericanos, ¿no? Los prehispánicos. Y bueno, el norte se manejaba de una forma, en el centro de otra, ¿no? Pero en este apartado lo vamos a manejar de una manera más general, ¿no? Entonces, existen similitudes en todo, porque bueno, a diferencia de Asia, que manejaban la meditación, aquí en Latinoamérica y en América del Norte, cultivaban y manejaban secretos muy importantes con las plantas, ¿no? Esta es digamos, algo que no se maneja mucho en otros canales, este tipo de temas. La conexión con las plantas, que tienen unas ciertas deidades que manejaban estas culturas, y tienen nombres y tienen fuerzas, ¿no? En las que se manejaban esa conexión y en la que ellos se elevaban, ¿no? De alguna manera, como el monje zen o el monje budista, pero o los Vedas, ¿no? En este caso, o los monjes cristianos, o bueno, del que quieras, pero ellos lo hacían a su manera, ¿no? Después los Montolini, de varios monjes que vinieron de España, pues sacerdotes, incluso los obispos, bueno, satanizaron todo este tipo de prácticas, que bueno, no entiendo, yo entiendo la época y todo, pero no respetaron ninguna práctica religiosa de cultura que estaba subordinada a ellos. Pero bueno, los guerreros espirituales mesoamericanos consultaban a estos chamanes. De alguna manera, los chamanes ya tenían toda una dinámica en cuanto a la cosecha. El maíz, por ejemplo, es muy importante para ellos. Había plantas como, bueno, la papa, calabaza, todos estos sembradíos, ¿no? Ellos tenían un sistema de agricultura sumamente avanzado, incluso hasta para la actualidad, ¿no? Y esto los conectaba
experimentaba muchísimo con las plantas, ¿no? Y bueno, estos chamanes descubrieron ciertos frutos, ¿no? Ciertos hongos y cierta cactus, ¿no? Que se le llama peyote o picuri. En el sur se le llama, bueno, la ayahuasca y todos estos componentes de la benitroctanina que de alguna manera ayudaba muchísimo a mantener estos como viajes, ¿no? Oníricos de una forma más consciente y más despierta. Y bueno, podríamos decir que no era con el afán de tener una dependencia o codependencia, ¿no? En la actualidad podemos ver a muchas personas que son codependientes no solo a las drogas, sino al café, al azúcar, a la comida, al ejercicio o a cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa en exceso es malo y se le puede decir adicción a cualquier práctica que no tenga un control y que termine afectando tu vida y tu rendimiento, ¿no? Esa sería como una adicción, ¿no? Entonces ahorita no vamos a manejar ese tipo de temas, sino vamos a centrarnos en las prácticas de estas culturas. Tenían este ritual, era un ritual muy elaborado, o sea, no estamos hablando de algo como que lo católico, lo cristiano era súper elaborado en comparación con ellos, era súper elaborado y esto no tiene nada que ver con prácticas wiccas ni brujería, ¿no? Del catemaco y esto, ¿no? Esto ya son sincretismos quiero decir combinaciones culturales, fusiones culturales entre una cultura y otra. En este caso la brujería veracruzana tiene mucho que ver también con África y el vudú y esos temas, bueno, los voy a manejar en otro video. No quiero decir que sea malo, pero tienen otro tipo de connotaciones, ¿no? También otro tipo de fuerzas, ¿no? Pero bueno, quitando todo ese tipo de prácticas que tienen que ver con una combinación entre lo de aquí y lo africano, lo vamos a ahorita a hacer a un lado y vamos a centrarnos en las prácticas de los chamanes y los sacerdotes mexicas, mayas y los de todas las periferias, ¿no? De todas las culturas o las aldeas que había a sus alrededores. Se centraba muchísimo en el chamán, ¿no? Que se sentaba con la otra persona y consumían la planta, ¿no? Ya sea en infusión o de otras formas, y tenían cierto viaje onírico, ¿no? Una proyección mental, llámala espiritual, astral o como tú quieras llamarla. Pero este tipo de sueño despierto los interiorizaba, era una introspección y era una batalla interior, ¿no? Les recomiendo mucho una película que se llama Renegade Blueberry y también la del Topo de Alejandro Jodorowsky. Y la de Blueberry Renegade es de Jean Conan, un director francés que tuvo ciertas experiencias, ¿no? Para hacer esa película. Muy bueno también, tiene otras películas muy buenas. Y bueno, ahí se ve muy claro cómo es el ritual, ¿no? Se asientan, tienen esa plática, esa, digamos, filosofía sabia, ¿no? De hablar sobre en qué punto de tu vida estás o en qué punto de su vida están como guerreros. Si tienen miedo, pues no están preparados, ¿no? Si tienen mucho ego, tampoco, ¿no? Entonces pues los estados emocionales eran importantes, así como el nivel de avance que tenías en tu camino espiritual, ¿no? Bajo la premisa de que sabemos que sabiduría no es lo mismo que conocimiento, ni inteligencia es lo mismo que sabiduría, ni educación es lo mismo que conocimiento, ¿verdad? Sabemos que educación, bueno, es lo que nos instruye la academia, la escuela. Conocimiento es, pues bueno, todo lo que adquirimos a través de nuestra vida en cuanto al conocimiento que vamos absorbiendo no solo de la academia, sino también de la vida, de lo que vamos aprendiendo a través de las experiencias. Bueno, y sabiduría es todo lo que aplicamos en cuanto a ya un nivel alto, ¿no? de conocimiento y de educación. Bueno, entonces ya teniendo un cierto nivel alto,
recibes un cierto tipo de llamado. Voy a profundizar más acerca de las culturas mesoamericanas, latinoamericanas y norteamericanas más adelante. Ahorita vamos a centrarnos en que el guerrero espiritual es no nada más algo físico, no es luchar con enemigos, vencer a tus enemigos, como decía Sun Tzu, ¿no? No es vencer a tus enemigos sin pelear, ¿no? O como decía Bruce Lee, ¿no? En su película Enter the Dragon. O sea, no nada más es eso, ¿no? O sea, si tienes que pelear, pelea, pero si puedes vencer a tus enemigos más con la mente y con el menor daño posible, es más válido, ¿no? Como decía Sun Tzu. Esto en cuanto al camino del guerrero. En cuanto al camino del guerrero espiritual, el enemigo más importante de nosotros, además de ciertas fuerzas oscuras, ¿no? Llámale brujería, llámale demonios, llámale seres oscuros, llámale entes, ¿cómo decirlo? Amorales les dicen, los chamanes, los entes amorales. Más allá de esas fuerzas que también son importantes e influyen en ti, el principal enemigo en el guerrero espiritual es el enemigo interior, ¿no? Nuestra dualidad. Esta dualidad se manejaba con el principio de agresivo o paz, ¿no? El estado del guerrero inteligente, sabio, o el guerrero impulsivo y agresivo, ¿no? Se maneja un concepto similar en cuanto al guerrero mesoamericano, pero era este enemigo interior, ¿no? Esta dualidad negativa que tenemos todos. Incluso en términos cristianos más coloquiales es el angelito y el demonio que tenemos a un lado y al otro y nos aconseja, ¿no? Una cosa u otra, conciencia, criterio, como le quieras llamar. Este tipo de disciplina interioriza muchísimo este tipo de situaciones en tu vida, ¿no? Y así como se hacía en la antigüedad, ahora también es de la misma forma, ¿no? Son una serie de protocolos, de rituales que se van avanzando y te van dando cierto nivel, ¿no? De sabiduría y te van haciendo conocerte a ti mismo a través de estos viajes oníricos, mismos que, bueno, se logran a través de estos rituales y estos consumo de sustancias que te llevan a un trance, ¿no? Este trance es como lo logran los de la meditación. Los que meditan llegan a un trance en el que entran en ciertas dimensiones oníricas. Estas dimensiones son a través de lo que nuestras neuronas en la sinapsis de una y otra, hay un en medio, hasta científicamente está comprobado que en medio de esa medida cuántica existe una dimensión, ¿no? Un apartado de nuestra dimensión en el que podemos nosotros acceder de una cierta forma voluntaria o involuntaria que nos lleva a una forma, nuestra forma onírica, ¿no? Nuestra forma más, le dicen en los libros de chamanes, les dicen nuestra forma sutil, ¿no? Cuando nos volvemos eso, ¿no? Lo astral, lo sutil, ¿no? No lo físico. Entonces, bajo esa premisa vamos a entenderlo así, ¿no? Entonces, pues es el guerrero espiritual el que va practicando y entendiendo estos puntos, ¿no? Los vamos a ir puntualizando más adelante, pero bueno, también un ejemplo es Carlos Castañeda. Yo sé que muchos lo critican, es muy criticado, no muy querido, pero vamos a entender ciertas partes de sus obras como algo que nos puede servir en cuanto al guerrero espiritual y otros libros, ¿no? Entonces, bueno, y como pues estos libros son los que nos facilitan los registros no escritos de los relatos de chamanes indígenas, ¿no? Estos indígenas genuinos. Pues en el libro de Carlos Castañeda, las palabras de don Juan Matus, pues el indio yaqui, ¿no? Que era un chamán, pues es el legado, ¿no? De todas esas antiguas formas, ¿no? De espiritualidad mesoamericana y otros que vamos a mencionar. Bueno, no me extiendo más, es mucho tiempo ya del video y seguiremos con más adelante en Onironautas. Les agradezco muchísimo escucharme, darme ese espacio. Que tengan una excelente tarde, noche, o un excelente día si lo están viendo en la mañana.
Que estén muy bien. No solo cultiven su cuerpo, sino también su mente y su espíritu. Hasta pronto.